Hola Matusalens, bienvenidos a otro vídeo de Generación V. En este vídeo os vamos a explicar el combate, uno de los principales atractivos y también de las mayores complicaciones del juego, debido a la gran variedad de casos que nos podemos encontrar en una partida normal. En VTS el combate se divide en 5 fases. La primera fase es el inicio del asalto o antes de terminar la distancia del asalto. La segunda fase es la determinación de la distancia del asalto, que puede ser a corta distancia o a larga distancia. Todos los combates de base empiezan a corta distancia. La tercera fase es la fase de ataques o strikes. La cuarta fase, la fase de acoso o press. La última fase es el final del asalto. En caso de que no haya habido acoso, el combate acabaría. Vamos a suponer que Hardest intenta hacer un blitz de 2 sin sigilo a John Dee. Como que va sin sigilo, John Dee le intenta bloquear y lo consigue. Debido a que lo ha bloqueado, empezaría el combate. Hardest, al ser el vampiro que está actuando, sería el primero en declarar. En la primera fase del combate, el inicio del asalto, Hardest juega un Turn Signpost a superior. Esto hace que su fuerza sea 3 durante el resto del combate. Todos los vampiros, a no ser que se diga lo contrario, tienen fuerza 1. Por su lado, el Dr. John Dee juega un Carrion Cross a superior. Esto hace que Hardest reciba 2 puntos de daño durante cada asalto, independientemente de la distancia. Esto viene indicado por la R al lado de la cantidad de daño. En la segunda fase, la determinación de la distancia, ninguno decide jugar una maniobra, por lo tanto el asalto es a corta distancia. Durante la fase de ataques, Hardest decide pegarle un puñetazo con la mano y el Dr. John Dee decide hacer lo mismo. El daño que inflige Hardest al Dr. John Dee sería 5, serían 3 por el Turn Signpost más 2 de fuerza que tendría Hardest de base. Por lo tanto, el Dr. John Dee debería quemar 5 puntos de sangre para curarse el daño que le ha infligido Hardest. Por su lado, el Dr. John Dee infligiría un punto de daño a Hardest más 2 puntos de daño del Carrion Cross. Hardest en este momento decidiría prevenirse con un Show, que previene 4 puntos de daño. En la fase de acoso, ninguno decide jugar una carta de press, por lo tanto, acabaría el combate. Vamos a suponer ahora que Fakir ha sido bloqueado por Hardest. Como que Fakir es el vampiro que está actuando, es el que declara primero. En la primera fase del asalto, Fakir juega un Carrion Cross a superior. Por su parte, Hardest decide no jugar nada. En la siguiente fase, ninguno de los vampiros juega maniobras. En la fase de ataques, Fakir decide pegarle un puñetazo con 2 de fuerza a Hardest. Y por su parte, Hardest decide jugar un Majesty a superior. Majesty es un strike muy especial y hace que acabe el combate automáticamente, haciendo que nos saltemos la fase de acoso. Costaría un punto de sangre y haría que Hardest se levantase antes de que acabase el combate. El daño agravado es un tipo de daño muy peligroso para los vampiros, ya que no puede ser curado, aunque sí prevenido. Cuando un vampiro recibe un punto de daño agravado, es enviado inmediatamente al letargo. Por cada punto restante deberá quemar un punto de sangre para prevenir su destrucción. En caso de que no pueda seguir pagando, el vampiro será quemado y enviado al montón de ceniza. Vamos a poner ahora una situación todavía más beligerante. John Dee ha sido bloqueado por Hardest. En la primera fase del asalto, John Dee juega un Carrion Cross a superior. Por su parte, Hardest juega un Turn Signpost también a superior. En la fase de terminación de la distancia, ningún vampiro juega maniobras. Al estar cerca, Hardest decide jugar un Immortal Grapple, una carta que obliga a ambos combatientes a utilizar ataques de su mano, con un acoso adicional. Los ataques de John Dee es un puñetazo de 1 más 2 puntos de daño del Carrion Cross. Por su parte, Hardest pega un puñetazo de 5 a John Dee, dejándole vacío. Como que Hardest tiene intenciones muy viles para con John Dee, decide jugar un Blur a inferior, que le garantiza un ataque adicional, que sería otro puñetazo de 5 debido al Immortal Grapple, que decidiría agravar su daño con un Claws of the Dead a inferior. John Dee, al encontrarse vacío y recibir 5 puntos de daño agravado, el primer agravado lo enviaría al letargo, y al no poder pagar sangre para prevenir su destrucción sería quemado y enviado al montón de ceniza. Vamos a poner otra situación de ejemplo, en la cual Hardest ha sido bloqueado por el Dr. John Dee. En la primera fase del asalto, ni Hardest ni el Dr. John Dee deciden jugar cartas. En la fase de determinación de la distancia, Hardest no juega ninguna maniobra. Por contra, Dr. John Dee juega una Portation a superior, que le da una maniobra y hace que el asalto tenga lugar a larga distancia. En la selección de los ataques, Hardest pega un puñetazo de 3 al aire, lo que se conoce en el argot como saludar.
Por su lado, el Dr. John Dee juega un Theft of Vitae superior, que es un ataque a distancia que roba 2 de sangre. El robo de sangre no se considera daño, por lo tanto no puede ser prevenido y se aplica justo antes de la resolución del daño. Es decir, primero robaríamos la sangre y después nos curaríamos el daño que nos hicieran. Por último, vamos a suponer la situación en la cual Fakir ha sido bloqueado por el Dr. John Dee. En la primera fase del asalto no se jugarían cartas. En la fase de maniobras, Fakir no jugaría una maniobra. Por su lado, el Dr. John Dee jugaría un Aid from Bats a superior, que le da una maniobra y un acoso, además de pegar 1 de daño a distancia. Al utilizar una maniobra que viene dada por una carta de ataque, debemos realizar nuestro ataque con dicha carta obligatoriamente. Lo mismo pasaría si utilizásemos una maniobra que viene dada por un arma, como por ejemplo una Magnum 44. En la fase de ataques, Fakir declara que va a usar el Ivory Bow para pegar 1 punto de daño agravado a distancia al Dr. John Dee. Por su lado, el Dr. John Dee debe utilizar el ataque de Aid from Bats, que es 1 de daño a distancia. Para prevenir la entrada del letargo, el Dr. John Dee jugaría un Rego Motus a superior, que es una carta que pagando 1 punto de sangre previene 4 puntos de daño del ataque del oponente. En la fase de acoso, el Dr. John Dee usaría el acoso proporcionado por el Aid from Bats, forzando así un nuevo asalto del combate. En el siguiente asalto no se jugarían cartas en la primera fase del combate. En la fase de maniobras tampoco se jugarían cartas, y en la fase de strike nos encontraríamos con que Fakir vuelve a utilizar el Ivory Bow y el Dr. John Dee jugaría un Canine Horde a superior. El Canine Horde es una carta que a superior permite destruir un equipo a distancia y con First Strike. First Strike es un ataque más prioritario que un strike normal y se resuelve antes que los demás strikes. Por lo tanto, la resolución de este ataque sería que el Ivory Bow sería destruido antes de que Fakir lo pudiese usar, perdiendo así Fakir su ataque al anunciar que lo haría con el Ivory Bow. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente, donde empezaremos con un ejemplo de partida donde podréis ir afianzando todos los conceptos que os hemos ido explicando a lo largo de toda esta serie de vídeos.